Estimado grupo, vamos a comentar su trabajo mediante este video. Vamos a revisar primero el árbol de problemas. Ustedes plantean que el problema central es que en el municipio de San Alberto durante los años 2013 y 2014 se observa un incremento de la deserción escolar de los jóvenes de 15 a 18 años de edad, especialmente en el nivel secundario de educación. Entonces el problema está bastante bien planteado. Está claramente identificado cuál es el problema, en qué momento se da y quiénes son los afectados por dicho problema. Ahora, ¿por qué ocurre este problema? Por los bajos ingresos familiares, ¿ok? De las familias de esta población de jóvenes en particular, ¿sí? De este grupo con el que estamos trabajando. ¿Y por qué hay bajos ingresos familiares? Porque hay limitadas opciones de empleo disponible para este grupo en particular, en esta zona en particular, ¿ok? ¿Y por qué hay limitadas opciones de empleo disponibles? Por falta de recursos para satisfacción de las necesidades básicas de la familia, ¿ok? Eso es una consecuencia de la limitada disponibilidad de empleo, ¿sí? No es una causa. ¿Por qué ocurre el problema central? Porque hay una falta de cuidado por parte de los padres y violencia familiar. Ok, falta de cuidado específicamente en qué aspecto en particular. Ok, estamos obviamente del problema central que estamos trabajando. Déjenme que ponga esto. Del problema central que estamos trabajando, ¿cuál es el aspecto de falta de cuidado? ¿En qué aspecto especialmente se vincula este problema central? ¿Sí? ¿O cómo lo pueden vincular? Eh, Aquí hay dos problemas. Falta de cuidado por parte de los padres en un aspecto en particular X, que debe ser relevante para este problema central, y violencia familiar podrían incluso plantearlo como una causa aparte, en el mismo nivel. ¿Ok? Eh, ¿Por qué ocurre esta causa que ustedes han identificado aquí? Porque hay conflictos familiares y falta de comunicación. ¿Ok? Falta de comunicación entre los padres y los hijos, ¿sí? ¿Por qué ocurre o por qué se dan estos conflictos familiares en esta población en particular, obviamente? Porque hay un alto número en la composición familiar hace que los hermanos y hermanas mayores deban abandonar sus estudios para cuidar a sus hermanos menores, ¿sí? Entonces, esa es la causa de que hay un conflicto, ¿verdad? Si lo analizan un poco más, de pronto podemos descubrir que el que haya, por ejemplo, hacinamiento familiar o una cantidad elevada de hermanos es una causa de que haya conflictos familiares, ¿sí? Y que haya falta de comunicación. Eso sería interesante que lo analicemos con un poco más de claridad. Y hacinamiento, promiscuidad en el ambiente familiar. Esas no son causas de los conflictos, desde mi punto de vista. ¿Ok? Pueden haber, de pronto pueden ser causas que coadyuvan, pero de pronto hay elementos que están allí subyacentes que de pronto podríamos explorar un poco más. Sí, el hecho de que una familia sea numerosa no significa que definitivamente tienen que haber conflictos y problemas de comunicación. De pronto la causa puede estar encubierta por este hecho que estamos viendo aquí. También existe ese problema central porque hay un sistema educativo obsoleto sin motivaciones para los jóvenes en el sistema educativo. Ok, ¿por qué decimos que el sistema educativo es obsoleto? ¿En qué? ¿Sí? Es obsoleto en la metodología de enseñanza, es obsoleto por de pronto no utilizan tecnología de punta, solo como una expresión, ¿ok? No creo que el problema vaya por ahí, pero solo para entender claramente por qué decimos que es obsoleto, imagino porque no se ha innovado con los tiempos actuales para poder adecuarse a las necesidades de estos jóvenes y eh, sin motivaciones para esos jóvenes. ¿Ok? ¿Esto por qué se da? Porque hay una currícula educativa desactualizada y metodologías pedagógicas anticuadas, ¿sí? En estos centros educativos que atienden a estos jóvenes no tienen acceso a las tecnologías educativas, estos centros educativos para este grupo en particular, y no cuentan con suficientes aulas y mesas de estudio. ¿Ok? Ahora, una vez que hemos identificado aquí también
el grupo etario, es importante que tengamos una aproximación y eso obviamente vendrá con el diagnóstico de cuántos jóvenes están vinculados con este problema. Es importante porque eso va a dar la magnitud a los objetivos posteriormente. Entonces lo que yo siempre voy a sugerir, ya lo he dicho varias veces en otros comentarios, es que una vez que tengan ustedes su árbol de problemas especificado con mayor detalle, vuelven a revisar el diagnóstico y pueden complementar o guiar su diagnóstico final con y dando respuestas a estos elementos que están presentados aquí. Ok, ¿cuáles son los efectos? El aumento de la vulnerabilidad de los jóvenes, falta de reclutamiento por fácil reclutamiento por maras y pandillas y crimen organizado nacional, transnacional, cometen actos de violencia, son víctimas de explotación laboral y discriminación, todo esto vinculado a este grupo en particular, ¿sí? Son víctimas de abuso sexual y malos tratos, especialmente en el caso de las mujeres o de las jóvenes, embarazos no deseados a temprana edad, persecución policial, delincuencia, sí. Entonces todos estos efectos me parece que sí son válidos. Y finalmente, un macroefecto podría ser, como ustedes bien lo están planteando aquí, se reducen las posibilidades de contar con ciudadanos conscientes y que existen pocas posibilidades para el desarrollo del país. Ok, o pocas posibilidades para que estos jóvenes realmente contribuyan al desarrollo del país. ¿Sí? En lugar de ser una carga para el país, deberían de convertirse en un motor de desarrollo, como aquí debería de estar planteado. Ok, entonces, una vez que hemos revisado nuestro árbol de problemas, pasamos a nuestro árbol de objetivos. Ustedes plantean que en el municipio de San Alberto se observa una disminución. ¿Qué tanto? ¿Sí? Eso es importante porque de eso depende cómo vamos a planificar nuestro proyecto, qué tantos recursos vamos a emplear. Entonces es importante que desde ya se vaya planteando una aproximación a lo que queremos lograr en cantidad, ¿sí? Entonces disminución en la deserción en cuanto de escolar de los jóvenes de 15 a 18 años de edad, especialmente en el nivel secundario de educación. ¿Cuáles son los medios con los que vamos a lograr esto? Buenos ingresos familiares, ¿sí? Incluso veo que que ya han revisado las áreas de intervención. Entonces, buenos ingresos familiares, sí, el que haya mejores ingresos familiares podría contribuir a que esto se mejore. En todo caso, lo primero es revisar los aspectos que ya hemos visto más adelante en este árbol de objetivos, en este árbol de problemas, y luego reformulado ya podemos pasarlo a árbol de objetivos, ¿sí? Porque no me parece práctico volver a revisar este árbol cuando todavía tendrían que hacer modificaciones en su árbol de problemas que se van a reflejar en su árbol de objetivos. Podría revisar las áreas de intervención, van a trabajar en el sistema educativo, lo van a actualizar, van a mejorar las metodologías en los programas alternativos, al sistema educativo, la currícula actualizada incorpora tendencias de países modernos, eso es discutible, ¿sí? Ahora, es importante que este diagnóstico y este árbol de problemas y este árbol de objetivos parta no solo de las ideas preconcebidas que nosotros tenemos sobre cómo aplicar una solución, sino de que esto se adecue correctamente con la realidad con la cual están trabajando. Entonces, para llegar a este análisis, ustedes han tenido previamente que comunicarse con la comunidad, conversar con la comunidad, entender sus problemas desde su óptica y en función de eso plantear el proyecto. ¿Okay? Me parece interesante que quieran plantear tendencias educativas de países modernos, pero es adecuado, ¿sí? El hecho de que utilicen metodologías educativas de países modernos, eso es una solución adecuada, ¿sí? Desde mi punto de vista, la mejor alternativa de metodología educativa es la que se corresponde y adecua a las necesidades de la población, ¿sí? No necesariamente la que venga de países modernos. ¿Okay? Se incorporan nuevas tecnologías educativas y se ofrecen oportunidades y opciones a los jóvenes para estudiar en un ambiente agradable de acuerdo a sus posibilidades, parece correcto. Buenas relaciones afectivas y comunicación asertiva entre los miembros de la familia, de esta zona en particular.
Y generalmente lo que se logrará finalmente como meta, como fin, como objetivo de desarrollo es se cuenta con ciudadanos conscientes y se incrementa el desarrollo y se tienen jóvenes que contribuyen al desarrollo, jóvenes futuros adultos que contribuyen al desarrollo del país y se disminuye la violencia juvenil. Ok, hasta aquí mis comentarios. Nos seguimos viendo en lo que nos resta de curso. Recuerden que el análisis de involucrados se debería de hacer paralelo a este análisis. No tienen por qué esperar a que esto se dé para pasar al árbol, para pasar al análisis de involucrados. ¿Okay? Porque, por ejemplo, aquí estos son análisis que se complementan unos con otros. Uno de los elementos que ya puedo ir vislumbrando a este nivel es que su análisis de involucrados debería de, por ejemplo, por un lado la población en particular, los padres, los propios jóvenes, las autoridades locales, autoridades de gobierno, a nivel de sectores, ministerios, etcétera, ONGs locales, entidades de cooperación, etcétera, ¿sí? Empresa privada, universidades, etcétera, todos aquellos actores involucrados legítimamente en este problema. Legítimamente significa que asumirán un rol en el futuro proyecto. Entonces, esos elementos deberían de reflejarse en el árbol y también reflejarse en el futuro, en el análisis de involucrados. Bien, hasta aquí mis comentarios y seguimos avanzando en el desarrollo de su proyecto.